Yo conozco médicos corruptos, por ejemplo, conozco políticos, muchos sin principios. Yo era alcohólico cuando entré a la policía prácticamente. Sí, un compañero dice, pues yo no sé ustedes, pero yo tengo un cartucho en el bolsillo, si a mí me coronan yo me quito la vida, a mí no me van a agarrar, no me van a secuestrar. Bueno, buenas noches, don David. Hola Don David Tatico, Chávez, ¿cómo estás mi hermano? hermano de don Eric, el primer episodio, él sí es el segundo. Es hermano de la persona con la que grabamos el primer episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, Tato, trabajando fuertemente, ya sabes. Sí, claro, lo de siempre. me Mil imagino. cosas. Nunca paras, nunca paras. No hay que parar, jamás hay que parar. Jamás. Cuéntame un poquito, bueno, cuéntale a la gente porque ya conozco mayormente tu historia, conozco muchas cosas de ti, entonces me gustaría que le des como una introducción a la gente y cuentes un poquito sobre tu vida. Yo creo que sobre eso vamos a ir soltando las preguntas o lo que se haya que decir. Pues, ¿qué te cuento, Tatico? De mi vida, mi nombre es David, soy policía, ejerzo la profesión ya va para 23 años, me gusta lo que hago, creo que no me equivoqué al escoger esta profesión, porque esto es una profesión, aunque muchos piensen que no, esto es una profesión. Es algo que viene con uno, que de pronto muchos entramos no con vocación, porque eso sí sería una mentira. Todos entramos con una necesidad, todos entramos con esas necesidades que tiene todo joven. Yo entré a los 23 años de edad en un país turbulento para ese momento, lleno de violencia. ¿Hablas de entrar por necesidad a la policía o a trabajar como tal? Sí, tú sabes que igual el trabajo es una necesidad. Sí. Pero ser policía pues no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, hay que pensarlo muy bien. Entiendo. Tú sabes que la policía es una profesión que exige todo lo mejor de ti, digámoslo así. Sí, claro. Exige primero pensar que es pensar en la comunidad, pensar en que es un trabajo para la sociedad. Tú sabes que el que entra de buena manera no entra con la mentalidad de hacerse rico, sino entra con las ganas de ayudar a la comunidad, o al menos creo que eso es lo que todos decimos en el momento en que nos entrevistan para ser policías. Pues yo creo que en el momento en que los entrevistan sí, pero por ejemplo hay mucho, o sea, como que está esta idiosincrasia de que muchos entran porque no hay nada más para hacer. ¿Tú qué opinas de eso? Eso es cierto, la policía es una opción para muchas personas que de pronto no tienen los recursos para estudiar, que algunos lo ven como algo, una segunda opción. No todos de pronto tienen la mentalidad de llegar al final, lo toman como algo pasajero, pero a medida que tú vas entrando y te empiezas a involucrar en esto, te empieza a absorber y el tiempo empieza a pasar y te hace parte de esa sociedad interna que tiene la policía. Es como un mundo, sí, es una religión prácticamente. ¿Por qué lo digo? Porque pasa cada año y cada año le encuentras como magia al asunto. Te empiezas a coger gusto, o al menos eso fue mi caso. Empezaba a encontrar cosas distintas, pues aunque no todo lo que yo he vivido pues es lo más positivo del mundo. Yo he vivido cosas fáciles, no tan fáciles. La policía es de extremos. En la policía tú vives... ¿O estás o no estás? Sí. Y vives alegría extrema, pero también tristeza extrema. Vives miedo extremo. Es No, y confianza en extrema, todos los muchas aspectos, cosas. como que Sí. eres o no, y todo este Exacto. tema, porque pues es algo que no se puede negar y hay corrupción. Así es. En algunos casos hay corrupción. Sí, Y en ese caso también aplica eso, ¿no? Total. ¿Estás o no estás? Sí, la clave es no dejarse arrastrar por ese tipo de cosas. Creo que todo tiene que ver con los principios también del hogar, de la cuna. Lo que te enseñan tus padres eres, así de sencillo. Tú no puedes llegar aquí a negociar tus principios, ni mucho menos. El que negocia sus principios lo hace en la policía, lo hace en cualquier lugar. El que es un bandido donde sea. Ahí tengo un uniforme. Sí, yo conozco médicos corruptos, por ejemplo. Conozco políticos, muchos sin principios. Conozco personas hasta que de pronto no ejercen nada público y son unos corruptos. Todo esto es parte de la dinámica de la sociedad. La gente tiene la policía que le corresponde, porque nosotros venimos del pueblo. Pues es que sí, al fin y al cabo no es como que o sea, en cierto aspecto sí, pero no es que esté en una parte privilegiada más allá de lo que a todos nos toca vivir. Así o sea, es. No es como decirlo así, por ejemplo, un político o algo así,
Pues el que se quiere quedar, según lo que tengo entendido, el que se quiere quedar, por ejemplo, de patrullero puede hacerlo y no pasa nada. Claro. O sea, y lo que tú dices es muy de, ¿cómo se le dice a esa la parte normal de la sociedad? Como Sí, algo de la prole, ¿es la cultural. prole? ¿Qué se le dice? Míralo como algo cultural, o sea, es parte de la cultura colombiana, yo pienso, ¿sí? Pero siento yo que viene más como de la parte Sí, de la obrera, clase del trabajadora. medio, sí, del vulgo. le dices. Exactamente. Exacto, Sí, sí. del pueblo, de la clase trabajadora, la clase Esa era obrera. esa que buscaba. Sí, tú ves la mayoría de policías que entran, al menos no como oficiales, porque tal vez de pronto la policía sí es un reflejo que tiene la sociedad colombiana. Estamos divididos entre gente con posibilidades y gente sin posibilidades. Sí. Total. Ha cambiado un poco porque hoy en día la policía recibe personas de escasos recursos a través de subsidios y demás, pero digamos que en la época en que yo entré no era así. Cuando yo entré, los oficiales eran hijos de otros policías con alto rango, hijos de generales, hijos de coroneles, hijos de políticos prestantes. La cultura colombiana, la sociedad colombiana de antes decía que tenían que tener un hijo médico, otro hijo en la iglesia, tenía que ser cura y otro hijo tenía que ser policía. Y particularmente ese esquema era un hijo policía oficial. Tenía que llegar si no a general, a coronel mínimo. No se podía quedar con Sí, lo sí. poquito. Pero cuando hablamos de la base de la institución es pueblo. Son jóvenes que se la están rebuscando, jóvenes que en Sí, ese momento pues, a eso me refería. van, prestan su servicio y conocen de pronto la policía desde eso y les parece atractivo hacer parte de esa institución. Sí, pues lo mismo que decíamos, como que pues, de pronto algunos serán que intentaron en universidades o Sí. intentaron estudiar algo. Particularmente ese fue mi caso. Yo presto Y cuando ven que no se les dio, pues lejos de poder de pronto pagar una privada Total, o algo así, pues dijeron, pues no hay de otra y metámonos a la policía. total. Particularmente ese fue mi caso porque yo presto mi servicio alrededor del año 99 y termino mi servicio con la expectativa de estudiar algo, de pronto no trabajar arriesgando mi vida, porque en la policía tú sabes que es una profesión riesgosa. Sí, obvio. Y más estos últimos años, el año pasado murieron más de 200 policías a manos de la violencia que este país tiene. Entonces no es fácil, no creas que uno se levanta pensando que No hay riesgo, sí. Sí, que por que ser vas a- policía no hay riesgo, que porque Sí. son hartos, entonces no te puede pasar a ti. que la serenidad te va a acompañar o que esto tiene un poco de todo, un poco de cuidado, pero también mucha suerte. No sabes en qué momento de pronto te encuentras la maldad de frente y te haces víctima, te haces un número más. Claro, y es que, bueno, es que nadie se salva de eso. Puede ser hasta lo que quieras, pero el día de mañana te puedes caer en el baño y hasta ahí llegó todo. Sí, sino que pues la ley de la preservación dice que uno tiene que buscar como el lugar donde más puedes de pronto tener menos riesgo. La policía no es ese caso. La policía, precisamente por eso es que los policías salen con una asignación de retiro más temprana que una persona normal. Es porque el nivel de riesgo lo amerita, no es otro el motivo. Sí, Tú obvio. tienes más riesgo de morir aquí que haciendo pan. Sí. Claro, oye, pues, las probabilidades, esas Sí. probabilidades en Exacto. todo caso. Sin embargo, pues las sociedades tienen que tener policías. Una sociedad no puede estar sin control, sin Pero sin hay, apoyo de hay la países, ciudadanía. hay países donde no hay policía, ¿verdad? Sí, total. Hay lugares- No. ¿O ciudades? Hay países que no tienen ejércitos, Ejército. pero Ejército. la mayoría de los países necesitan policía porque la policía es la representación del control social. La policía es el Estado representado a través de hombres y mujeres. No veas a la policía como algo represivo, sino como algo, en el caso colombiano sucede, la ley dice que la policía es preventiva. Lo que pasa es que es un país que a través del tiempo ha habido de violencias. Bastante. Exacto, entonces a través de esa tendencia de creer que somos un país violento, pensamos que la policía es igual al ejército y de hecho a veces normalizamos unas actuaciones. Pues pensando hay policía militar. Sí, pero la policía militar funciona para el control de ellos mismos. Pues es que por eso, o sea, me refiero a que precisamente por lo grande que es y por lo necesaria que es, hay esa necesidad institución. de control sobre Sí. eso, porque
a mayor cantidad de personas también hay mayor cantidad de probabilidades de Total. que salgan corruptos o de que haya... o sea, entre más gente simplemente es más difícil controlar. Total, Y además- siempre se ve en cualquier comunidad, en un colegio, se ve en un trabajo, y entre más gente haya, más gente necesaria que haya para controlar eso, para regular Total. las cosas. Y es que tú lo ves hasta en ese buen ejemplo el de la escuela, porque tú hablas de un control desde la escuela. Yo recuerdo que en mi escuela había una patrulla escolar. Por ejemplo, Sí, que eran y- los mismos bueno, estudiantes por controlando ejemplo, otros sí, estudiantes. exacto. Entonces, digamos que la profesora tiene a cargo un salón entero, pero al mismo tiempo tiene que poner un monitor. Pues. Así es. Sí, o así sea, es. y si fueran poquitos, pues no tendría que hacerlo, Sí. simplemente. Además de eso se trata un Estado. En un Estado no todos pueden hacer lo que quieren. Así como hay derechos, ahí debe haber deberes. Exacto. Y todo eso tiene que ser protegido, tiene que haber alguien que lo proteja. De lo contrario, Sí, alguien que impera el vigile que caos. se cumpla todo. De lo contrario, impera el caos. Sí, ¿Sí? entiendo. Por eso se habla de orden público. Esta institución está diseñada para restablecer el orden público El cuando orden se pierde. Ajá. Eso hace entonces que sea una institución necesaria. No es muy popular, tú sabes que pues, las dinámicas, particularmente en los jóvenes, hacen que vayamos en contra de la norma, ¿no? ¿A quién le gusta que le estén diciendo qué Sí, hacer? claro, y sobre todo pues que son personas que van saliendo del colegio incluso Así y no es. saben qué hacer o algo así, entonces hay como una energía, a eso añadiéndole que son, que al final no acaban hay unos que no acaban de terminar la pubertad y añadirles que les van a dar un arma, que van a conocer un mundo nuevo y que hay hasta hormonas ahí implicadas y es retención de mucha energía. Es parte del desarrollo humano. Sí, claro, y es totalmente entendible. Ahora, por eso me parece muy bonito tu caso porque tenemos ese estigma de que el policía por lo general es malo, y los hay, pero se me hace que tú eres muy distinto porque tuviste la policía o esta institución como medio para lograr algo más. O sea, tú has dado clases, has tenido, aparte, o sea, no es solamente por el lado de la diplomacia o de la academia, por así decirlo, sino que tú también has tenido muchas, o sea, antes de eso incluso, tuviste experiencias malas y has Sí. aprendido mucho de eso, y quisiera que me hablaras un poquito sobre eso, has estado en tomas de bases y esa clase de cosas. Háblame Sí. sobre eso y sobre lo que has aprendido. Yo creo que es parte de la dinámica de un policía. Un policía se construye de cero. Un policía, a pesar de que en la academia estás alrededor de un año y recibes muchas normas, aprendes de leyes, aprendes de lo penal, de lo contravencional, que en Colombia de hecho tiene su propia denominación, Sí. como comportamientos contrarios. Aunque aún estás como aprendiendo de eso, pues la verdad al policía lo hace la experiencia. Siento que el periodo de un año no te hace policía, tú sales con unas expectativas amplias, eso fue mi caso. De hecho, yo salgo a ejercer algo que no es de la policía, que no es función de la policía, no es deber de la policía. ¿Qué ejerciste? Es todo el tema de restablecimiento de orden público en zonas rurales a través de escuadrones móviles. Esa es la denominación que tienen esos grupos, escuadrones móviles de carabineros. Realmente eso es ejército, o sea, eso es pura labor de soldado. Al fin y al cabo Yo le es decía- bélico, sí. Yo le llamaba de forma, digamos, Peyorativa. sí, peyorativa, el ejerpol. Y estando allá, yo estuve alrededor de 3 años en eso. Siempre decía, algún día seré policía. ¿Dejaré de ser ejército? Sí, de hecho mi rol allá era de enfermero de combate. Yo aprendí fue sobre la guerra al principio, después de que Esas salí. experiencias fueron... Hay videos y todo. Sí, total. De hecho en YouTube tú encuentras varios videos sobre... A lo mejor y lo logremos, me lo tienes que pasar para ponerla ahí que lo vean. Sí, yo te lo muestro. Eso. ¿Tú alguna vez me hablaste del momento cuando se empezaron a sentir los tiros pasar Sí. y sabías que estabas en un momento decisivo? Y tú ahí cuéntame de eso. Yo sé, Pues primero era algo que yo no pensaba cuando entré a la institución. Nadie espera ser policía e irse a tomar un fusil y... Pues todos se imaginan que les va a tocar en la ciudad. Exacto, o y que en te vas a algún subir a una pueblo. motocicleta y que A patrullar. vas a patrullar y que te bajas de pronto a hacer el control rutinario. Ahora en la ciudad también están las lagañas, pero pues diferente es en una parte donde si se te acaba tu equipo,
hasta ahí llegó todo. O sea, tú no le vas a tirar piedras a los enemigos. Total. Entonces, sí, entiendo eso. Es un contexto totalmente distinto. De pronto no es la expectativa que alguien tiene cuando ingresa. Sin embargo, la misma rebeldía juvenil hace que no te salga, sino que te lo aguantes. Además que... Sí, como, yo tengo que demostrar que Sí, claro, que somos esos hombres. Exacto. Además que claro, uno vive el estigma de la sociedad, de los amigos, qué dirán, de tu familia, qué va a pensar de ti. Sí, claro. Entonces... No, y también cuando todo está como tan... ¿Cómo se le dice a eso? Cuando está como muy sesgado por seguir órdenes y todo está como tan cuadriculado. Sí, entonces se vuelve un discurso que incluso cuando tú lo contradices, sabiendo que hay cosas que están mal, tus mismos compañeros te dicen como, ay, no, pues entonces se dejó y se fue y abandonó y desertó. Y a pesar de que, o sea, a pesar de que eso incluya el no querer aguantarte maltratos a veces físicos, morales, mentales, total, sí, etcétera. Además que yo venía de una vida caótica, o sea, tenía mucho que demostrar en la policía, por eso aguanté mucho. Yo hubiera podido de pronto salirme y ya tomar la decisión de llegar otra vez a la vida rutinaria que tenía. Pues de hecho, curiosamente, después de que yo salgo de prestar mi servicio, soy barman. Trabajo como barman en el Parque La 93. Un mundo totalmente distinto. De hecho, eso me lleva a mí a unos problemas fuertes de consumo de alcohol. Yo era alcohólico cuando entré a la policía prácticamente. ¿Sí? Eso fue otra decisión del por qué yo tomé la decisión de ser policía. Yo pensaba como en mí, como en un sitio donde yo me aislara, ¿sí? Donde pudiera reflexionar, donde pudiera estar lejos de pronto de esa adicción que tenía en ese momento, que era el alcohol. Y tomo la decisión de hacerlo a través de la policía. Yo, digamos, me acepté con un error que era ese. No se lo comuniqué a nadie porque me da vergüenza decirle a la sociedad que es que yo era un alcohólico. Pues que a veces ni uno mismo logra aceptarlo, ¿sabes? Total, sí, no es fácil. A veces uno mismo prefiere armarse, y te lo digo yo como adicto también, habiendo pasado por la fundación y eso. A veces uno mismo, antes de decir que es adicto, que es alcohólico o lo que sea, prefiere montarse una obra de teatro completa que te justifica para poder seguirlo haciendo. Sí. Y es malo, y ese es el problema de nunca autocriticarte o hablarte a ti mismo. Total. Que no prefieres y siempre tratas de echarle la culpa a otras cosas, el exterior, el tiempo, que si pandemia, que si me siento incomprendido, que no me entienden en mi casa, que aquí es donde me siento seguro, y hay muchísimos argumentos para justificar algo que es un problema que hay que arreglar, que hay que erradicar, y que sabes en el fondo que te frena. Total. Y que donde lo aceptara sería todo mucho mejor. Incluso hay personas que han llegado a controlarlo, no han tenido que erradicarlo. Exacto. Pero porque cogieron y aceptaron ese problema y decidieron hacer algo al respecto. Siento que es parte de la madurez. Yo creo que llega un punto donde uno ya tiene sus límites. El mío fue como a los 22 años cuando tomo esa decisión. Lo hago como por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos. Tú dices, soy alcohólico y me meto. Sí, pero tampoco pues me iba a declarar públicamente. Lo hice fue autocontrolándome y diciendo, bueno, ok, me alejo y ya. O sea que tú sí traías sí venías hablándote a ti mismo desde hace rato. Sí. O sea, hay gente que no trae eso, tú sí lo traías de fábrica. Bueno, sí, y además que la vida te pone personas. Eras autocrítico. Sí, la vida te pone personas en medio, como que también te mandan mensajes, como que tú sabes que el universo como que empieza a encuadrarse a las personas, ¿no? Sí. Mi universo funcionaba de esa forma. Yo escuchaba mucho a las personas. Por mucho tiempo nunca escuché a los adultos, pero llegó un momento donde empecé a escuchar y empecé a entender. Los adultos hablan mucho de muchas cosas. Quisieran como evitarle el camino largo a los jóvenes. Creo que nadie lo aprende por sus propias experiencias. Sí. Y mira que por el mismo orgullo de uno de joven, es que conmigo, de uno creerse diferente, ¿no? ¿Qué pasa ahí que uno de joven se tiende a creer que a mí no me va a pasar, yo no voy a cometer esos errores, en vez de escuchar por qué te los están diciendo? Y empatizo mucho con eso que dices, porque pues qué cantidad de gente atiendo yo todos los días. Total, ¿sabes? Claro, y yo lo he dicho varias veces. Experiencias,
Totalmente, Muchas pues, en vivencias. sí por eso fue que decidí hacer este contenido, porque dije, esto no se puede quedar solamente en una silla. Así O sea, a mí es. me sirve mucho, pero así como me puede servir a mí, le puede servir a tanta gente que siento que lo puede necesitar. Y lo he dicho varias veces y a otros clientes que gracias a que he sabido, puedo decir que gracias a que he sabido escuchar lo que me han dicho los clientes, me he salvado de cometer muchos errores en mi vida. Y eso me parece importantísimo porque hay que dejar el ego de joven, Total. hay que dejar el ego de adolescente, es que no me entienden, es que no saben por lo que estoy pasando. Claro que saben, y por eso es que te lo están diciendo. Así es. ¿Sabes? Ya hay que dejar como esas barreras de lado, que si es grande o que si es pequeño, porque incluso también pasa de mayores hacia menores. Así es. Hay veces que al contrario, entonces el menor sí es capaz de algo, pero entonces lo subestiman los grandes solo por ser grandes. Así es. ¿Sí? Siento que hay que dejar eso ya. Estamos, o sea, imagínate mira lo que está pasando en este momento. Tú eres un mayor y yo soy un menor y concluimos tantas cosas tan bonitas en cada motilada que es un crecimiento, quiero creer que para los dos, que imagínate donde hicieran esto 2 personas más, ya sería sumar mucho. Total. A menos que uno hiciera esto una vez al mes, ¿sabes? Sí. Sumaría tanto, creo yo. No, y que yo creo que estás de acuerdo conmigo en que el legado de la humanidad es la comunicación. Sin comunicación no tenemos nada. No, nada, Sí. pues desarrollamos un idioma. Total. Desarrollamos un idioma y mira todos los medios que hemos creado para comunicarnos, incluso estando en el otro lado del mundo. Así es. Eso es más que clave y lo que yo siempre he dicho es, hablando se entiende la gente. Así o sea, es. si habláramos más de lo que golpeáramos, por ejemplo, todo sumaría más. Total. O sea, si en vez de tú irte directo con la persona que te pitó, que te mandó el carro encima en un semáforo, si lo hablaras más de lo que eres impulsivo, créeme que no habría tantos accidentes. Así es. Incluso tantos muertos. Dímelo tú que estás cerca de la ciudad y de la población tanto. Total. Ahora, bueno, me interesa la historia de cuando eras médico. Esa historia es increíble. Bueno, es también entender que no tiene unas habilidades ocultas que no sabe que puede desarrollar. Y pues yo no vengo de familia de cuna ricos, sino vengo de una familia amorosa. Mi papá en la vida siempre me enseñó que el conocimiento trae cosas buenas. Eso sí, yo lo traía siempre desde Qué lindo. Sí, totalmente. El conocimiento te abre puertas. O sea, Es tú no, como dice la frase, es poder. no puedes pensar que en la vida vas a hacer las cosas sin de pronto aprender algo. El Claro. conocimiento viene de muchas formas, así como lo estamos haciendo, por ejemplo, transmitiéndolo. Por eso te digo que el legado de la comunicación. Sin embargo, sí. en un momento el egoísmo no nos deja comunicarnos, nos cierra, nos aísla, y a mí me jugó esa trampa. Cuando yo tomo la decisión, pues afortunadamente lo hago cuando te digo que como a mis 22 años, me digo, no, tengo que hacer ya un cambio radical y conocí a la policía por haber prestado el servicio y sabía que tenía los elementos que yo necesitaba: control, disciplina, aislarme, autoencontrarme. Tener otro ambiente. Exactamente, meterle un poquito de físico al tema. Sí. Yo salgo de una escuela de formación que queda en Vélez Santander y en ese año pues no me imaginé que cuando fuera a salir me iban a mandar para un grupo como el que te dije, de operaciones rurales y de médico. sí, ni para el lugar donde me enviaron, porque yo estuve en el departamento del Cauca entre los años 2005 al 2010 más o menos. Ok. 2005, 2009, bueno. Ese tiempo era tiempo de que violencia Sí, dura, claro, fue de paramilitares. a mí me y tal, tocó la transición del primer al segundo mandato de Uribe. Ok. Cuando estaba la guerrilla, cuando estaba la lucha frontal contra la guerrilla. De paramilitares contra guerrilla. O solamente guerrilla. Todavía, obviamente estaban los paras. La lucha no era contra los paras en ese momento, era directamente contra la guerrilla. Contra la guerrilla 100%. Ante los paras pues se estaba buscando un acuerdo. Ok. Positivo o negativo se hizo un acuerdo, ¿sí? Sí. Pero a nosotros nos tocó vivir toda esa parte de la lucha frontal contra esos grupos armados ilegales. Ok.
En el departamento del Cauca, pues igual tú ves hoy en día todavía es un departamento que tiene magia, fabuloso. Yo creo que de los mejores lugares que yo he conocido. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Totalmente, ese departamento es fantástico. Ahora, no es lo mismo que tú digas eso a que yo lo diga, por ejemplo, porque tú has estado en Europa, has estado, pues gracias a tu mismo trabajo, porque es algo muy de resaltar que tú has hecho un trabajo impecable y tú de verdad sí has obrado más allá del deber. Y lo digo yo que ni siquiera soy policía, sino que he visto de primera mano, gracias a conocernos, que te han dado premios, te han condecorado y etcétera. Precisamente por eso te llevan a esos lugares, porque yo creo que si no supieran que eres una persona que sabe qué hacer con el conocimiento, no te llevarían. Total. O la vida misma no te llevaría. Entonces, bueno, eso es el Cauca. Es parte de lo que yo siempre he tenido claro en la vida y es hacer las cosas bien. Lo que sea que hagas. Sí, hay un libro que a mí me representa mucho, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ah, fabuloso. Yo lo empecé a leer, lo leí por ti. Sí, es un libro corto pero eficiente. Es poderoso. Ahí está todo. Ahí, si no sabes cómo vivir tu vida, léete eso ya. Son 4 códigos que tiene la vida y que son... Te dejan en un estado que te da para hacer lo que tú quieras. Sí, y te enseña cómo actuar, es una guía de actuación. Sí. Porque uno muchas veces ni siquiera sabe eso, ¿sabes? Sí. O sea, uno, por ejemplo, yo en algún punto estuve perdido también por eso. Y gracias a música también que escuché muy bonita, supe que era eso, supe que era importante hacer ejercicio, supe que era importante no tomarse las cosas personales, que es uno de los acuerdos, que dar el máximo, ser bien, actuar bien. Sí, pues a mí me ayuda mucho porque primero estaba en una etapa de descubrimiento, de buscar códigos, de buscar a qué aferrarme. Le puede servir mucho a los jóvenes ese libro. Total. Demasiado. Sí. Hay muchas lecturas, pero particularmente, personalmente, ese libro a mí me ayudó muchísimo. Sí. Me ayudó a entender muchas cosas sobre mí. Además que a ti de joven te invaden muchas cosas, como que a veces no sabes qué estudiar, a veces no sabes y todo el mundo está como con los ojos puestos en ti, porque pues al fin y al cabo se sabe que los jóvenes somos el futuro del mundo. Total. Jaime Garzón lo dijo, sí. Está en nuestras manos, pero nadie habla tampoco de lo que significa eso para nosotros. A eso, sumándole que estás en un punto donde lo que te digo, también hay muchos cambios en ti, en tu cuerpo, en todo. Sales del colegio y cambias de amigos, de ambiente, ves en una universidad, si es que entras, ves todo desde un punto de vista más, precisamente por eso creo que se llama así, universal. Total. Entonces, sí, y ves todo ese poco de cosas que puede ofrecerte el mundo y a veces simplemente no sabes ni cómo proceder. ¿Sí? Total, sí. Quiero dedicarme a esto, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cuál es el derecho? Por ejemplo, en mi carrera, que no es como que tú dices, hago un profesional, luego hago una maestría, luego hago un doctorado y así. O sea, acá la línea hacia donde tienes que ir no está tan dibujada. Sí. Simplemente, y mira lo bonito que incluso si tú te quedas con un técnico o si aprendes peluqueando a tu primo o lo que sea, puedes romperla. Total. Como que acá está muy en tu decisión si quieres tomar seminarios o diplomados. Así es. Sea. Y nadie te presiona, es muy a la de sí. uno. El éxito es romper los paradigmas. Lo que pasa es que en la policía hay algo y es que todos hacen lo mismo. Todos tienen un mismo patrón de comportamiento. No quiero generalizar, pero una gran mayoría de los policías se comporta igual. Cuando tú rompes esos patrones, pues haces que en una institución tú resaltes. Básicamente eso fue lo que me funcionó a mí. Hay una frase muy coloquial que dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Sí. Aquí pasa, mejor dicho, siempre muy la evidente. forma en cómo tú te comportes pues hace que te resaltes en distintos campos. La policía tiene campos amplios para poderse desarrollar, entonces hay muchas opciones. Para quien tiene sueños y ambiciones, los puede encontrar. Eso encontré yo en la policía, eso descubrí yo en la policía, sabía que me podía desarrollar
como un profesional a través de cosas que iba aprendiendo a través de mi historia, como el conocimiento que tengo hoy en día para enseñar, para transmitir un mensaje, la forma como yo hoy hago las cosas, digamos, ese aporte social lo hago a través de mi institución, que pues obviamente redunda en las personas. Sí. Entender que la policía está hecha para las personas, no para los mandatarios, para los gobiernos. Está muy mal pensar eso y creo que eso es, digamos, uno de mis objetivos a cambiar. Que sí lo he hecho. Yo he escrito mucho para la policía. Totalmente. He traído de experiencia, lo he representado en textos. Y eso hoy para mí es muy satisfactorio escuchar las palabras que uno pensó a través de las palabras de los policías hoy, del discurso de los mandos, de las personas que hoy toman decisiones. Y para uno es muy gratificante escuchar que alguien recita lo que tú pensaste, porque es una idea que tal vez pueda ser revolucionario totalmente. para alguien y que a la larga pues le sirve a la sociedad. A través del tiempo creo que así me he formado. Empecé pues en esos grupos pensando que había cosas distintas que podía hacer y que podían nutrirme a mí en mi pensamiento, en mis ideas. Por eso terminé siendo enfermero, porque es el único cargo que tiene la policía dentro de esos grupos operativos, que no es de quitar vidas, sino de salvarlas. No, suena muy hasta el último hombre. Así es. ¿Te gusta esa película? Bastante. Sí. Aunque pues para ese momento no existía. Eso pero es bueno. llevar, ojalá hubiera existido. Sí. Pero eso es un ejemplo de llevar tus ideales al límite. Total, sí. De saber que en algunos casos sí el fin justifica los medios y que puedes hacer tu labor dentro de lo que sea sin necesidad de que impliques hacer algo malo. Sí. Entonces a través del tiempo tú haces frases, así es como perduras. Una de mis frases allá era: prefiero salvarlas que no quitarlas. Y eso me hacía pensar distinto, porque digamos que las personas que hoy estudian todos estos temas de salud pues tienen una moral distinta a los demás. De hecho yo tuve la oportunidad de salvar guerrilleros heridos. Imagínate tú. Yo atendí un parto de una hija de un guerrillero. Date cuenta que la vida va por encima de la muerte siempre. Sí, y pues la profesión es bonita y la especialidad más. Cuando tú haces un curso se denominaba Comando de Operaciones Rurales, que es como el curso básico de todo integrante de ese grupo de trabajo. Ahí aprendes como lo general, ¿no? Sí. Cómo defenderte, cómo pelear. Y la especialización ya después como enfermero dura un poco más, es básica inicialmente. Después puedes especializarte, de hecho yo lo hice, me especialicé, fui otro periodo más extenso y volví y me especialicé nuevamente. Hoy eso me da, por ejemplo, el estatus de atención prehospitalaria, algo así como un paramédico. Y si alguien se iera ahí, tú sabes qué hacer. Sí, yo tengo claros todavía los protocolos y eso hay que seguirlos repasando, eso no se puede perder. Ay, cómo cambió, eso me parece, me marcó mucho, de cómo cambió tu creencia en Dios o en la religión en el momento en que tú estabas ahí recibiendo los disparos. Total. Yo creo que ninguno te alcanzó, ¿sí? Las esquirlas. Tuve esquirlas, sí, en alguna oportunidad fui herido por esquirlas. Y que al tiempo una te apareció, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es la historia de las esquirlas? Es que son muchas. La de que te salió por acá, Nico. Ok, es que el cuerpo, recuerda que la piel es un solo órgano. Sí. Entonces, el órgano más grande. Por eso es que tus lunares se desplazan. Sí. Qué bueno. Lo mismo, cuando hay cuerpos extraños en el cuerpo es sabio, el cuerpo los mueve, no los deja en el mismo lugar. Las esquirlas ahí, como son tantas, cuando yo las recibí, duré muchos días para poder buscar a alguien que me lograra extraer, exacto, porque en el lugar donde estábamos, que era la Macarena, en el departamento del Meta, no. Ajá. La fase era de 3 meses y eso nos ocurrió cuando llevábamos un mes. Yo duré con las esquirlas en mi cuerpo 2 meses más. Cuando yo logré sacarme las que pude, cuando ya logré estar como en un lugar, mis heridas ya habían sanado, muchas esquirlas quedaron en mi cuerpo. Desde mis tobillos empezaron a hacer viajes. Me la encontré en la espalda, pero ya no estaba allá en el terreno. Fue
como 6 años después, sentía un objeto extraño en mi espalda y ¿Como que como un granito? sí, yo pensaba hasta que era un nacido, me puse tomate, o sea, todo, Los mejores. chamanería, Sí, sí. sí, sí. Y no pude. Fue el médico la encontró y la extrajo. Tenía casi medio centímetro de grande la izquierda. Y pues esa fue la primera. La siguiente después me la saqué del cuello. Alcanzó a llegarme y los médicos decían que pudo haberme llegado al cerebro. ¿Creías que era, tú entonces que creías que era un granito? Lo mismo. Cuando sentiste fue que era una punta. Que era una punta y esa sí me alcancé a apoyar del dedo cuando me empecé a molestar. Y ya yo empecé a sacar, y es así, yo me la logro sacar así con los dedos y la encuentro Hijo de pucha. igual voy al médico asustadísimo y pues pensando en eso, todavía tenía esquirlas en mi cuerpo. Afortunadamente no volvieron a salir más. Todavía no se sabe. No sé, sí, puede salir otra. Puede que hasta vuelvan y salgan, sí. Pero es de las experiencias que tuve, de pronto claro. no tan afortunadas. La de Dios. Sí. Esa historia me encanta. Bueno, y varias. Hay una particular que de pronto hace poquito llegaba a mí. No sé si te conté que en alguna oportunidad estábamos superados en un cerro. Superados. De hecho, ya nosotros escuchábamos las voces de los tipos abajo. Lograron fragmentar al grupo. Había una parte abajo del cerro que estaba como haciendo un puesto de control y arriba estábamos durmiendo. Y tú sabes que es monte, ellos conocen mejor el monte que uno. Pues ahí uno es un foráneo, yo un citadino allá. Y creo que todos mis compañeros igual, cuando empezó el hostigamiento, le dieron durísimo a los que estaban en el puesto de control y no permiten que suban al cerro. Uno cuando es hostigado busca partes altas para poderse defender. Para ganar superioridad, claro. Uno se defiende mejor arriba. Ellos se desplazan un grupo hostigando a los de abajo y otro grupo empieza a buscar la parte alta, buscando el arma de apoyo, que es lo que siempre quieren coronar, la ametralladora. ¿Sí? Ellos siempre buscan el arma de apoyo porque es valioso para cualquier tipo de grupo. Pues sí, por un lado los inhabilitan a ustedes y por otro se lo pueden quedar. Y le quitan poder de fuego al grupo. Claro, entonces ellos logran llegar casi a una distancia de 10 metros de donde estábamos nosotros. Ah, nada. Y éramos solo 7 arriba, no teníamos mandos. Uno a veces espera mucho del mando, ¿no? El comandante que claro. llega y que avisen algo, que digan, que corran o quédense o ya va alguien. Pero acá no, acá éramos los que estábamos esperando el turno de reemplazo, de relevo para los de abajo. Y no había, pues, ¿qué pasa ahí con el radio, por ejemplo? No les avisaron. Aunque igual avisamos, pues estábamos copados ahí. Uno espera que llegue apoyo, le llamamos apoyo aéreo, llamas otras fuerzas para que lleguen a apoyar. Pero por la distancia y demás no tenían rango de alcance radial. Igual no podían llegar, ellos estaban igual de copados a nosotros. El siguiente grupo estaba a media hora de camino. Eso fue en una erradicación de cultivos ilícitos en una región del Cauca que se llama La Mesa Cauca, cerca a Argelia Cauca, cerca al tan denominado el mango, el plateado. Zona cocalera por excelencia en Colombia. Desempeñan ellos. Se mueve toda la dinámica criminal de drogas en Colombia. Y en un momento de esos sentíamos que ya nos iban a coronar. Estábamos súper asustados y un compañero dice, pues yo no sé ustedes, pero yo tengo un cartucho en el bolsillo. Si a mí me coronan, yo me quito la vida. A mí no me van a agarrar, no me van a secuestrar. Y en esa época pues era época de secuestros de policías. Claro, de agarrar ventaja. Pero para que llegue yo a este cartucho se me tienen que acabar los 600 que tengo acá. Y eso creo que lo analizamos todos y dijimos pues son 600 por 7. Es un poder de fuego hasta el último cartucho. Y hicimos pacto de compañeros y nos logramos posicionar y defendimos eso como por 4 horas consecutivas. Yo quedé con 10 cartuchos en el proveedor. En el último proveedor. Eso fue lo último que con el que llegué. Suelte bala como niño, hermano. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se devolvieron o les dieron de baja? Primero la claridad del día los asustó. Al parecer ya venía apoyo aéreo. De los de abajo ya estaban empezando a subir. Los guerrilleros ya se sentían como acosados. No alcanzaron a coronar el cerro por la posición estratégica. Estar arriba siempre es lo mejor. Teníamos unas granadas de mano. Que de hecho hay que confesarlo. La policía no nos daba granadas.
Esas eran negociadas con el ejército, las cambiábamos por droga, por ejemplo. La droga que incautábamos. O cigarros o sí, cosas. Marihuana. Treques. Marihuana. Y los soldados cambiaban marihuana por granadas. Nosotros las Pues incautábamos y los soldados. A la hora 20, pues está usted en un frío terrible, buscando dónde poder acostarse. No, yo no estoy justificando el consumo, ni mucho menos como adicto. No, acá nadie va a tapar el sol con un dedo. Pero no se les puede juzgar tampoco porque están haciendo lo que pueden y están en condiciones que muchas veces son no humanas. Es que acá la conversación no es juzgar el consumo. Sí, exacto. Yo te dije, están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Allá eso, hay muchos factores que hacen que una persona consuma. El frío, tú dijiste una, la soledad es otra. Claro. El gusto que tiene la gente por la marihuana. Allá hay ocasiones donde tú no puedes ver tu mano, o sea, estiras la mano así y no la ves. Además que hay que madurar, en estos contextos, pues de hecho tú mira, esta sociedad acepta que las personas consumen, ¿sí? Están en su momento, pues obviamente no es correcto que alguien allá lo haga, pero eso es lo que se vive allá en el monte. Son las condiciones de allá y uno, si no ha estado allá, no puede decir tampoco nada porque solo ellos han vivido. Hay que decirlo, en esos lugares la droga es una moneda. Más que todo allá en el Cauca y todo eso. Y obviamente estábamos en el Cauca, o sea, sí. Eso es la meca de la coca y de la marihuana. Entonces se vuelve una moneda. Yo particularmente, por ejemplo, esas granadas las traía de Toribío, Cauca. Allá yo negociaba las cosas, más que todo botas, por ejemplo. Las botas del ejército eran mejores que las que tenía la policía. Los ponchos, la ropa que tenían, este tipo de carpas que usan para no mojarse, eran mejores las de ellos que las de nosotros. En eso pues son gente que toda su vida ha estado caminando el monte, estaba mejor preparada, mejor equipada y uno allá aprendía eso. Aunque tú pasas por un curso de operaciones, también aprendes mucho del ejército, aprendes mucho de la forma como ellos trabajan. Y pues ya llevaba ya casi un año allá cuando eso. El tema es que créeme que es de los momentos donde yo más miedo he sentido. Ese día yo sentí que me iba a morir, sentí que no lo iba a lograr, que no, pues prácticamente hasta ahí iba a ser. Pero igual tenía claro que no me iban a coger vivo tampoco. No, ni me iba a entregar porque es para qué. O sea, esos grupos de ese momento eran muy buenos, eran demasiado buenos. ¿Hablas de los de ellos o de los tuyos? De los escuadrones móviles de carabineros de esa época, de lo que era Cauca, Chocó, el Putumayo, el Caquetá. Era otra estirpe de hombres. Era gente mentalizada para la guerra. Para ejecutar. Sí, y eso es lo que hacen esos cursos. Te enseñan primero a defenderte y segundo te dan una valentía que no tienen muchos. Además el tiempo allá te curte. Tantos incidentes porque es que yo en 3 años creo que he vivido lo que he vivido aquí en 10. 3 años allá para mí era todos los días ir a perseguir a estos tipos, todos los días ir a enfrentarlos, todos los días ir a ver pueblos que iban a ser tomados, operaciones. Yo estuve, por ejemplo, en las operaciones tratando de buscar a los diputados del Valle en su momento. Estuve en varios operativos de eso. Estuvimos muy cerca. Estuve en operaciones, por ejemplo, de búsqueda de secuestrados. Estuve en erradicaciones de cultivos ilícitos. Estuve cuidando pueblos complejos, lugares donde pues no cualquier colombiano conoce. Por eso digo que tiene una belleza particular. Ese departamento es mágico, es hermoso. Lástima tanta violencia. El Cauca tiene todos los males de Colombia. ¿Cuáles son? Pues tiene guerrilla, tiene paras. Droga. O en esa época tenía droga de toda, porque hasta amapola cultivaban, ¿sí? Tiene universidad pública, tiene la Panamericana, es límites con el Nariño, con el Putumayo, con el Tolima, con el Valle. Tiene narcotráfico, tiene bandas criminales, tiene narcotráfico en todas sus manifestaciones. Microtráfico. Toda la cadena la encuentras allá, desde el cultivo, desde la base de coca, desde la fabricación de la cocaína, el cristal puro. Hasta el punto en que los campesinos... La salida hacia la costa porque tiene mar, tiene salida al mar. Hasta el punto en que los mismos campesinos plantan coca para poder... Porque lo que tú dices, la moneda ya... Sí, de eso vienen los municipios. ¿Y qué fue lo que tú me contaste? ¿Qué pensaste algo cuando estaban dándoles bala? Sí, o sea, es que el pensamiento es abierto. Sobre el miedo, sobre cuando sentiste mucho miedo específicamente. Cuando el miedo, pues lo que pasa es que uno es como, el miedo tiene fases. Hay una parte donde tú, cuando sobrepasas tu temor, te vuelves muy valiente. Eso.
Eso fue ¿sí? lo que me contaste tú. La valentía viene como energía. Si tú lo quieres representar como Dios, digamos que es Dios dándote fuerza. Si tú lo quieres representar desde la metafísica, Tú me lo dijiste. es vibración, es Sí. el mundo llenándote de una energía diferente, el reloj circadiano funcionando, el aparato parasimpático, pasando del simpático al parasimpático. Esa parte, más que pensar. sí, esa parte donde tú te das cuenta que te puedes defender, donde como si estuvieras defendiendo un interés. En ese caso, mi defensa eran mis compañeros. Y las palabras ¿Tú mismo? también. Es que funcionan muchas cosas. Tu mente funciona de diversas formas. Primero, pues obviamente la ley de la preservación. No Es estar obstante, vivo. sí, sobrepasar esa brecha es complejo. En esas brechas, si alguien colapsa, puede hacer colapsar a los demás. Todos tienen que estar en la misma. Eso es, yo creo que es una enseñanza sobre liderazgo. Si el líder se ve caído, todos caen. Todos pierden la Porque esperanza. todos dicen, si él es que, si él... Sí, y pasa, por ejemplo, en las familias, cuando el padre que es proveedor, que es el que nunca se deja caer, el que no llora, Así es. lo ve uno llorar, y me pasó, lo ve uno llorar, es uno dice, no, todo está... Ahora sí ya se jodió todo. Sí. Así funciona el caos. O sea, tú cuando hablas de caos y que quieres que las cosas colapsen, haz que la persona entre en caos y no lo pueda superar y ya es tuyo. En este caso creo que de eso se trató. Nosotros de pronto en ese momento no necesitábamos palabras de miedo, necesitábamos eran palabras de valor. Y creo que eso fue lo que sucedió. Tú lo dijiste y que había compañeros que decían Sí. que ellos sintieron una voz, Exacto. otros decían que fue el tío. Cada uno que se les se murió. representa de diversas formas. Hasta ese momento, de pronto yo era creyente. Dios decía, me daba fortaleza. Y de hecho uno creo que se acuerda, todo el mundo se acuerda que Dios existe en una situación de esas. ¿Sí? Uy, qué fuerte. Sí, o sea, tú sabes que hay cosas en tu mente que no son tuyas, sino que vienen como ondas, Que te llega. ondas de valor. En ese caso, por ejemplo... ¿Tú qué fue lo que pasó en tu mente? Si los demás dijeron, fue mi abuelita que se me murió y me estaba dando Sí. fuerza, o escuché una voz, o fue Dios, en tu caso, ¿qué fue? Bueno, fueron varios factores, principalmente mi mamá, mi papá, mis hermanos. Yo, digamos, en ese momento pensaba, ¿qué pasa primero si me secuestran? El secuestro yo creo que es de los peores flagelos que puede tener el ser humano. O sea, tú someter a una persona a lo que sea, pero no un secuestro, que le quitas toda la dignidad, le quitas automáticamente todo lo poco que tiene, que es su libertad, ¿sí? Por eso es que cuando tú ves a esas personas que están secuestradas hablando... Y ahí la cadena de ti para atrás. Exactamente. O sea, la zozobra con la que tiene que vivir tu familia, de no saber ni siquiera si estás vivo. Ahora pues todo lo que implica que te agarren, los vejámenes, las cadenas, ¿sí? Las malas condiciones, la humillación, todo lo que tú, digamos, te sometes cuando eso ocurre. Te vas a someter a los improperios, a sentirte vulnerable, al miedo, a la soledad, ¿sí? Al hambre, al frío, a todo lo malo que tú puedas creer que puede pasarle a una persona, a la tortura, ¿por qué no? Eso te hace reflexionar y decir, ok, ¿muerto o secuestrado? Para mi caso era muerto, pero peleando, ¿sí? Además ya llevaba yo tal vez una experiencia de 1 año peleando, entonces sabía defenderme bien. Las granadas fueron como una epifanía, porque en ese momento nadie pensaba en usarlas, pero llegó un momento donde como que empieza el sentido común, ¿no? Bueno. ¿Qué herramientas tengo? Sí, alguien dijo... ¿Con qué cuento? Alguien dijo, yo escucho voces aquí abajo, y esa palabra, yo escucho voces aquí abajo todo el tiempo. Es como si estuvieran ahí haciendo la coordinación para poder subir. Claro, digamos que después analizando el terreno, era una distancia de al menos 6 metros en caída por el lado de una zona boscosa. Eso no es nada. Que tú no podías internar, tenías una pared completa de plantas, pero tú escuchabas abajo, en el silencio de la parte rural. Además de las balas, escuchas a las personas murmurar. Sí. En el campo sucede, no sé si te ha pasado que en el campo tú escuchas cuando alguien viene por allá hablando. Sí. Lejos. Aquí pues peor porque las distancias eran cortas. No, total. Nosotros pues obviamente bien posicionados y el que se asome y nosotros le llamamos cadencia de tiro. La cadencia es que tú tienes disciplina cuando administras el arma. O sea, no te vas como un loco disparando. No lo sueltas así no. completo. Si no esperas, si se asomó, pum, se lo sueltas y ya.
Entonces, eso es parte del entrenamiento y parte de la experiencia. Nosotros estábamos bien entrenados. Cuando yo escucho los murmullos, el compañero que estaba conmigo espalda con espalda le digo, yo tengo granadas en el iglú, en el sitio donde estaba yo quedándome, las voy a traer. Y si tengo que soltárselas todas ahí, yo creo que ese es el punto, ¿sí? Él dice, no, pero cuape porque usted dispara mejor que yo. Yo voy. Y yo no veo nada, usted sí tiene más precisión que yo, entonces yo me quedo, él se va hasta mi... Usted tampoco es que da mucho. Ahí les pegó una bebida. Pero él va, las trae, tenía yo 3 granadas, entonces yo despino la primera, espero que se escuchen murmullos. Ahí fue. Y apenas los escuché despiné, la lancé y fue eterno. Sí, claro, es esperar el caos. No me preguntes el tiempo porque ya no me acuerdo bien. No, para ti pudo haber sido una hora. Sí. En esas condiciones pudo haber sido Pero eso que tú expectante a que algo, cuando ¡boom! Sonó un estallido. Y apenas suena el estallido, dejan de sonar los tiros que estaban haciendo desde los otros puntos, se quedan callados y luego empiezas a escuchar murmullos más rápidos, ¿sí? La reacción de la gente. Entonces, ¿qué hago yo? La despino y la lanzo un poco más adelante. Antes de que puedan pensar y me sí. Cuando yo hago eso, mis otros compañeros empezaron a usar las de ellos. O sea, hasta ese momento... Fue la iniciativa. O sea, uno está tan neuroprogramado por las cosas que como la policía no la entrenan para lanzar granadas... No se te ocurre. Puedes tenerlas ahí al lado y no te programan. Tú usas con lo que te entrenan. Nosotros éramos fusileros todos. Pues que el rifle ahí es un tema más práctico que mental y tú estás con el mecanismo del tiro. Además hay que confesar algo, hasta ese momento yo nunca había lanzado una granada. Era mi primera vez lanzando una granada. No sabías qué alcance tenía. Nada. O sea, yo sabía que las granadas se destinaban y se tiraban. A la policía no la entrenan con granadas, ¿sí? De hecho, si tiene dotación, me imagino que al que se la entregan le darán algo de capacitación sobre eso. Particularmente yo no las recibí, pero las tenía. Y ese fue el medio. Después de las explosiones, estos tipos se esfumaron. Ya duró casi un silencio, casi de una hora. A las 5 de la mañana empezó a abrir el día. Igual ya estaba el factor tiempo, todo. Ya escuchábamos nosotros arriba el avión Fantasma, que es un avión que hace sobrevuelos, tiene detector de calor y les va marcando. Sí, marca y dispara. Le tienen un temor esos guerrilleros a eso, ¿sí? O a los helicópteros, pero en ese caso fue el famoso avión Fantasma. Llegó el Fantasma, sobrevoló cuando por radio se reactivó la comunicación con los de abajo diciendo aquí abajo todo está perfecto, ¿cómo está todo arriba? Nosotros, perfecto. Ok, ya, vamos a hacer una avanzada aquí. Es que abajo habían más. Abajo eran alrededor de 20 compañeros. Ay, no se compara. Éramos 7 nomás, sí. ¿No tuvieron ninguna baja así? No, nosotros fuimos afortunados porque no tuvimos heridos. Yo sé que ellos sí, los guerrillos tuvieron que haber tenido porque bajamos. No, hijo de madre, pues ahí verás así. Encontramos unos proveedores, un morral, dejaron tirado un morral con ropa. No, devuélvase a todo ahí. El sitio donde la explosión, pues no sé, pues digamos sangre como tal no vi, pero sí, eso quedó totalmente esparcido así las plantas y demás. Pero eso fue la experiencia más cercana a la muerte que yo tal vez he tenido en la vida. Bueno, no es la única. Pero sí es de las más grandes. Pero sí es de las más significativas. Pues particularmente para mí esos 3 años fueron una experiencia de vida, de conocerme a mí, de ver los límites que yo tengo, de ver que uno puede ser valiente. Que eso para toda persona es importante. Todos tenemos que tener una experiencia heroica para tener, digamos, voluntad de hacer cosas por uno mismo o hacer cosas por la sociedad. Ver que uno hizo algo que tal vez no muchos hicieron. Particularmente lo mío fue eso. Esos 3 años míos fueron una escuela grande. Eso está bien. Es complejo, porque claro, no muchos tal vez puedan hablar ese tipo de historias. Sí, y habla mucho de lo importante que es el contraste con las cosas, porque alguna vez lo leí y es que el contraste nos hace conocer mejor a lo que tenemos. O sea, el contraste de algo hace conocer mejor a algo, ¿sí? La oscuridad no se conocería tan bien si no estuviera la luz. Así es. Y así con todo, ¿sabes? Sí, la vida es un equilibrio. Por eso hay tantos casos de personas que de pronto tienen una enfermedad terminal o algo así,
y se dedican a mejor vivir su vida y tú los ves y son unas grandes personas. Así es. Porque precisamente el contraste de saber que se les va a acabar rápido y de que a grandes rasgos todos somos frágiles, a pesar de que seamos supuestamente la raza dominante en el mundo y todas estas cosas, seguimos siendo frágiles Total. Y lo que te decía, te puedes caer ahorita bañándote y hasta ahí llegaste. Y muchos podrán de pronto decir que fueron lo más heroico de este mundo, pero eso es falso. Todos tenemos miedo, todos tenemos miedo. Entonces no es tan heroico, es simplemente Sí. enfrentar tu miedo. Se vuelve heroico después. Cuando te lo Contarlo es reconoces. heroico, contarlo es heroico. Ok, Pero mientras tanto no es heroico. entiendo. Mientras tanto, de hecho, Mientras tanto es... sí, yo creo que pasé por todas las fases de la vulnerabilidad. En ese momento tú te ves como la persona más vulnerable de este mundo. Pues es que yo Sí. creo que ahí es donde está lo heroico, en enfrentarlo, Enfrentar en el no miedo. quedarte ahí, Sí. en hacer algo al respecto. Pues haber y ya. enfrentado algo así es súper clave porque después ya el miedo no es igual. De hecho, te deshumanizas un poco, pierdes un poco de humanidad porque la vulnerabilidad es humanidad. Mostrarte vulnerable ante las cosas te hace Es ser humano. humano. Pero cuando tú vives ese tipo de caos, te vives ese tipo de situaciones, pierdes algo de humanidad. Y yo perdí humanidad, perdí mucha humanidad. Sí, No en el sentido de que yo no quiera, sino que, digamos, para mí llegué a puntos donde ya había compañeros y yo era más resiliente, ¿sí? lo que tú me dijiste un día que... esa historia me parece increíble y se la cuento a cada persona que puedo y es... El año pasado yo estaba pasando por una mala racha, simplemente era una mala racha y me pasaban cosas que se podían arreglar, pero el hecho era como que todas pasaban seguidas y que de pronto no había terminado de salir de una y pasaba otra y te lo conté, pero mayormente esas cosas eran materiales, o sea, Total. se me inundaba la casa y Sí. se me descolgó el televisor de una pared y yo me acuerdo que yo te lo conté a ti Sí, como lo más caótico. porque por lo general Como que siempre algo encuentro ocurría, ¿sí? respuestas en personas como tú, porque yo de cierta manera a veces sé lo que me va a decir la gente, cualquier persona, por decirlo así, de alguna manera, que es no importa, o a lo mucho me dirán, no, tranquilo que yo le ayudo, y me marcó mucho eso que tú me dijiste, que, dilo, quiero que lo digas tú, que ¿Qué? tú me dijiste, quisiera poder decirte que te entiendo, pero en realidad es que no puedo. Quisiera darte la respuesta que te esperas, a los por qué, pero no te da. Es Y fue imposible. por eso quiero pensar que por experiencias así. Total. Y es Sí, yo te dije a ti, yo quisiera sentir tu dolor, eso. pero me es eso. imposible sentirlo porque Quisiera creo que sentir no es la dolor. empatía, quisiera ser empático. Porque y si nos ponemos en la balanza, creo que lo que te está pasando no es nada. Sí, eso me dejó a mí muy, Sí. y fue loco, o sea, no, tampoco fue como el milagro de que después de eso ya todo empezó para arriba, No, pero sí lo tomé de otra manera. sí. Y yo dije, pues sí tienes razón, es que al lado de me explicaste tú que fue que una vez te tocó dormir en un cuchitril, se le dice, Sí, eso, ¿verdad? Literal, Una marranera. en una marranera. Una Y marranera. tuve que con un cartoncito mojado empujar la mierda del cerdo. La mierda para poder medio tener un lugar donde poner un sitio Un para plástico podernos para poder acostar. Sí, claro. Y la sensación de desprecio, de asco, se supera con... De hasta dónde llega Sí, o de... sí, hasta donde uno llega por eso. Entonces, por ejemplo, tú ves los habitantes de calle y uno ve esas situaciones y dice, uy, ¿cómo podría llegar a una situación de esas? La vida te lleva a esas situaciones, Sí, se llega. lleva hasta allá. Se llega. A veces por necesidad u otras veces Por decisión. No, y de hecho es necesidad porque esta gente tiene una necesidad que es el consumo. Ah, bueno. O sea, es una necesidad, Sí, pero sí, tiene sí. una perspectiva diferente. En el caso entonces fue una necesidad, que era tener un lugar que no fuera porque estaba, yo te conté, era como el escenario así rápido, una montaña, Ujú. cayendo agua, de hecho fue una temporada de lluvias que prácticamente fue una lluvia de una semana, todo mojado, todo totalmente mojado, todo tú mojado, tus morral, todo, tus Empapados, cosas adentro, emparamados tú hasta- tenías ropa seca, nada, todo mojado, todo empapado. Una caminata larguísima de día y llegamos a ese punto donde la persona que está allá en una situación muy humilde Sí. nos ofrece un lugar, pero él mismo decía, si yo pudiera, yo la hubiera tenido lista, pero no. Se acabaron de llevar los cerdos y quedó la porqueriza de los marranos ahí. Uf.
Entonces tengo ese punto, es el único lado donde yo les puedo ofrecer para que ustedes puedan tener un techo al menos para que no se sigan mojando. Al menos para no Claro, mojarse. y pues ahí uno se cuestiona y se cuestiona todo. Mi vida es ¿Qué lo hago peor, acá? Sí. mi vida es una mierda. Sí, peleando por alguien Sí. que ni siquiera sabe ¿Yo quién qué hago soy. aquí? Y en Sí. ese momento, pues, ¿cuál es la alternativa? O sea, no tenías alternativa, no hay alternativa. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que tienes. Y solamente ya. tienes este instante. Y entonces esperas que alguien te solucione, pero todos están en la misma situación. ¿Quién te va a solucionar si todos están viviendo lo mismo? Ahí no habían grados, no habían sargentos, no habían tenientes, ¿sí? No habían patrulleros menos Era más lo que tú antiguos. Era lo que hicieras al había, respecto era lo con que tenías. tenías. Y pues la decisión de todos fue, pues nada, démonos 5 de dignidad, apartemos la mierda por un lado y mañana ya veremos y cómo solucionamos. Pero hoy hay que dormir, o si no, no vamos a poder continuar. Despiertos no vamos a estar. Y ahí en el monte, en esa subida, no vamos a barro poder. y No, yo no se yéndoles puede. encima. Esto es lo único plano que hay y es lo único que hay y hay que hacerlo. Y lo hicimos. Y de hecho tú buscando algo con que empujar la mierda. Yo veía compañeros con sus manos así, ¿sí? Después que enjuagarse, ya. Y ni modo. Y tirar eso ahí y decir, ya voy a dormir en la mierda y mañana se lava y ya queda. Miramos qué hacemos. Sí, Sí, claro. pero igual iba a pasar el día. Dicen por ahí que en algún momento tiene que salir el sol. Y literal, o sea, Salió. sí, salió el sol. Salió y se paró. Dormimos Claro. poco, obviamente en ese olor ya tú te acostumbras, los olores nauseabundos pasan a un segundo plano, el cansancio te hace vencer todo. Es más importante. Es más Entonces, importante el descanso. la Ya supervivencia. al día siguiente pues haces algo distinto, ya piensas, planeas algo diferente, mejoras. Y de eso se trata la vida, exacto. Exacto. Y después se vuelve una anécdota y hoy se vuelve algo curioso y Una se vuelve lección. algo. Una lección total. que Para ya- mí fue una lección muy grande. Porque, vuelve, diga, yo te comenté todo lo que tenía y tú me dijiste, pues al fin y al cabo, y me lo dijiste con la mayor. O sea, no quiero que eso suene engreído o a que tú querías resaltar eso por encima de lo que fuera, sino yo sé y lo sentí, lo percibí, de que tú lo que querías era que yo aprendiera esa lección o simplemente estaba siendo honesto. Sí, Y fue que tú me dijiste, pues, el televisor se puede volver a colgar, la casa se trapea, Sí. la lavadora se arregla, se Sí. compra otra. Y yo dije, marica, me está ahogando en un vaso de se agua. tiende a uno a ahogarse en un vaso de agua. Y todo se solucionó al final, pues aquí este es el resultado. Ahora, nada nos separa de que en algún momento vuelva una situación igual. Lo que uno tiene que estar es preparado a que eso suceda claro. y que lo puedas superar lo más rápido posible para poder continuar. Para poder continuar. Sí. Y otra persona que también era policía me lo decía, que uno no puede dar nada por sentado, nunca nada, o sea, No. ni siquiera que tengas un brazo, Nada, no o es sea, que nada, tú sabes que las ni verdades tu carro, ni absolutas tu no existen, moto, ni nada. así te lo hayas comprado, así tengas 5.000 pesos en el bolsillo, no lo puedes dar por sentado. Y por un lado, eso primero que todo te enseña a ser agradecido, que para mí eso es ley de vida más que nada. El que no agradece no merece. Total. Y por otro lado, como que te mantiene motivado a hacer algo al respecto, ¿sabes? Así es, Como que tengo que seguir porque yo no sé si esto va a estar mañana, sí. ¿sabes? Otra cosa es que tampoco puedes tomarte todo personal, que eso es parte de Pues los un 4 acuerdo, acuerdos. un acuerdo. En ese de caso lo ley. mismo, yo no podía estar odiando a nadie más que a mí. ¿Quién tomó la decisión de entrar? Claro, Ya, totalmente. a mí nadie me dijo, nadie me ató de manos ni me puso a hacer la fila. Pues, ni por el contrario, No. cuando tu familia se dio cuenta, tú Sí, ya ibas para la policía. Sí, de hecho yo lo hice una vez y fue la única y fue así directa. Y yo creo que eso mismo fue lo que te ayudó a pasar eso, ¿no? Que tú dijeras, aquí no está mamá, aquí no está papá, yo fui el que me metí en esto Total. y yo mismo tengo que salir. Sí, No hay de otra. Y eso es un buen mensaje, saber apersonarse de las situaciones. Nunca es culpa del exterior, nunca es No. culpa de nadie ni y de nada. culpar a tu entorno, allá pues no, jamás. en su porque momento eso- pues obvio todos eso- queríamos culpar a alguien, a nuestro Sí. comandante, Sí, al ¿por qué nos comandante mandaron más acá? alto. Pero es que Sí. ponte a pensar igualmente,
digamos que tú nunca te hubieras metido a la policía, a alguien le hubiera tocado ir hasta ese Igual, punto esta también. experiencia que yo estoy contando, alguien de pronto la vivió en una magnitud mayor. Claro, claro, y eso ¿Sí? también te mantiene. Esta es la mía, esta es fue la mía, tuya. es la mía la que yo le puedo Claro. contar a las Y personas. sabes, después de ese tiempo, como que cuando veo que de pronto estoy alcanzado con algo o algo no me va a salir, lo que siempre digo es, pues antes estábamos peor. Total. Antes habían menos herramientas, Así es. antes había menos tecnología, menos cosas que le facilitaran a uno. Y aquí estamos, o sea, ¿qué tan malo puede ser si antes era peor? Total. ¿Sí? Y no podemos seguir en lamentos. De lamentos hemos vivido por mucho tiempo. La gente vive todo el tiempo lamentándose de las... Tiene que avanzar. Si no avanza, no progresa. Así de sencillo. Sí, y no sí. progresa no hablando solamente económicamente, mentalmente. El progreso personal es un recurso valioso. Y mira que yo me he dado cuenta que a la final cuando tú sanas todas esas cosas, el término económico va llegando hasta por añadidura. Pero a veces pasa hasta un segundo plano. Sí. Mira a Jason Jiménez. Este tipo tenía mucho dinero, pero no mitigó los riesgos. No, nada. ¿Qué Si él más? sabía que ese era su mayor riesgo, sí, hasta se lo soñó, ¿por qué no lo mitigó? No, él sí tenía alternativa, ¿sí? En cambio, yo te estoy hablando de situaciones donde tú no tienes alternativa. Hay veces que, Claro. que la vida es así. Yo he tenido $1.000.000 en el bolsillo y sin nada para gastármelo, en el entorno no funciona de nada. ¿Sí? Voy a cerrar con esto, cierra los ojos. Y bueno, don David, no me queda nada más que decirte que muchas gracias por haber venido. Muchas No, gracias mi por haber hermano. compartido tu historia. De verdad que te aprecio mucho. Te aprecio también, mi hermano, muchísimo, tú sabes que- muchísimo. Muchas gracias Que por siempre tanta ahí sabiduría. pendiente, a ti por escuchar, no mucha gente tiene ese don, ni mucha gente tiene de pronto ese tiempo, ese espacio como para tomárselo. Tú tomas muy en serio lo que haces y creo que eso te hace distinto y mucha gente debía copiarlo, o sea, creo que de las conclusiones que tenemos nosotros dos en una conversación como esta, de tantas que puede uno tener, es que uno tiene que aprenderse a comunicar y que así como uno quiere expresarse, también tiene que aprender a escuchar. Escuchar es un don. No muchas personas tienen ese don. Si uno escuchara más, de pronto cambiaría su mundo. Buena reflexión para terminar esto. Gracias. Un Dale, abrazo. panita. A ti por el corte siempre. Así sería.